Hola, ¿cómo estamos? Qué gusto poder estar otra vez, una vez más. Amén, hermana Yelitza. Estamos bien, Jorge. Qué bueno, gracias por la Amén, amén. invitación. Es un privilegio estar de nuevo con todos ustedes. La Aleluya. verdad que los amo mucho. Dios ha puesto mucho amor por cada uno de ustedes. Muchas gracias, de verdad es un privilegio y un honor para todos, para mi hogar y nosotros dos, el bebé y yo, estar otra vez aquí. Sí. Qué gusto. Así que, bueno, ¿qué les parece si empezamos? Amén. Espero que Amén, mi bendecida. palabra Amén. llegue a lo más profundo de sus corazones. Es muy sencilla, pero de verdad que es muy lindo todo lo que Dios me ha enseñado y me ha ministrado, y espero que a ustedes también les pueda enseñar hoy y ministrar de alguna manera, y que los que no conocen a ese Dios tan grande y poderoso al cual servimos y adoramos, hoy puedan ver un poco de su gloria. Amén, Así, gloria a Dios. bueno, pues vamos a empezar. Si me pueden acompañar con una Amén. oración, voy a empezar orando y bueno, para adelante. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchísimas gracias por la oportunidad que me das de estar con todos mis hermanos y hermanas. Señor, gracias por la bendición. Señor, gracias por todo lo que tú vas a hacer, Señor, a través de tu palabra. Señor, Dios. gracias porque tú eres un Dios fiel y justo. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, tú eres poderoso. Señor, no hay nadie que iguale tus obras, tus maravillas, Señor, todo lo que tú eres, Señor. Yo quiero adorarte y exaltarte y honrarte, Señor, en este día, Señor, diciéndote que toda la gloria es tuya, Señor. Gracias, Señor, gracias por cada uno de los que ahora están con nosotros, los que se están conectando, Señor, a través del Zoom, del Facebook, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo, Señor, del corazón, del entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo penetre de una manera poderosa, Señor, en lo más íntimo, Señor, y que tú saques a luz, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros, Señor Jesús. Yo te doy gracias y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que calles mi propia voz, la voz del enemigo y cualquier otra voz que se quiera levantar en contra de tu conocimiento. Y declaro, Señor, que la única voz, Señor, que escuchamos ahora es la voz de tu Espíritu, es la voz de tu palabra, Señor. Es tu voz que tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos, si me pueden acompañar. Esta vez me voy al Nuevo Testamento. La vez pasada les hablé del Antiguo Testamento. Esta vez les voy a hablar del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Juan 11. Si me pueden acompañar todos en Juan 11, vamos a poco desarrollar del versículo 1 hasta el 44, pero no se me asusten, que van a ver qué palabra tan bonita. Y el título de esta reflexión, de esta prédica, es: Señor, gracias por mostrarnos tu gloria. Y, y, y van a ver qué espectacular todo esto que vamos a ver ahora en la palabra. Vamos a hablar de esos tres personajes que han sido muy conocidos, que son muy sonados en las iglesias, que han hablado mucho de ellos, pero esta vez vamos a ver algo un poquito más profundo, y se trata de la resurrección de Lázaro. Pero empezamos desde el principio y yo les voy a parafrasear y nos vamos a ir a los versículos que Dios me llamó la atención y me dijo, mira, esto, entonces vamos allá.
Entonces, había un hombre llamado Lázaro. Estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús y le dijeron: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Que vamos a quedarnos con esta palabra, amigo. Tu querido amigo está muy enfermo. Entonces, cuando Jesús oyó la noticia, versículo 4, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y aquí es donde empezamos a ver la palabra gloria. Y me fui a buscar, indagar en varios diccionarios bíblicos y podemos ver que gloria tiene muchos significados. Pero uno de los que más me sorprendió, o dos o tres que me impactaron, que creo que se refiere a esto específico en esta porción de la palabra, es autoridad, poder, honra, honor. Les voy a decir todos los significados o algunos de los tantos que son: honra, salvación, milagros, amor, fidelidad, admiración, presencia. Y esa autoridad y ese poder que nos muestra su gloria, da en nosotros como resultado alabanza y estima y una alegría extrema en nosotros. Entonces, imagínense, pongámoslo en palabras más sencillas para nosotros. Sucedió para la gloria de Dios que el Hijo de Dios reciba autoridad y poder y honor como resultado. Qué interesante, ¿no? Sigamos. Entonces, aquí, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó 2 días más donde estaba. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Volvamos a Judea. Y los discípulos se opusieron y dijeron: Rabí, pero si hace algunos días la gente te quería apedrear y matar, ¿irás allí de nuevo? Jesús contestó en el 9. Recuerden, se opusieron. Sus discípulos se opusieron. Recuerden la palabra oponer. Y dice en el versículo 10, no, en el 11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Ahí cabe decir que Jesús estaba refiriendo a que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos interpretaron que él dormía. Entonces le dijeron: Señor, dijeron los discípulos, si ha dormido, pronto se pondrá mejor. Pero después Jesús les dice más claro más claro en los versículos siguientes: Lázaro está muerto, en el 14, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo.
¿Qué le dice nuestro amigo? Ya no es amigo solo de Jesús, sino que le dice es nuestro amigo. Y les da una orden, no les pregunta, no les dice, si quieren vamos a Judea, nos vamos a Judea y vamos a ir a verlo, aunque esté muerto, no importa. Y es interesante que dice, ahora ustedes van a creer de verdad. No eran los discípulos los que estaban con él todo el tiempo, que veían cómo los ciegos recobraban la vista, cómo hacían milagros donde pasaba, cómo estaban cerca del maestro. Y aún así tenían falta de fe. No le importó la oposición de sus discípulos, ni sus advertencias. Y yo me imagino que se escandalizaron y ahora es interesante que Jesús le haya dicho, ahora van a creer de verdad. ¿Por qué? ¿No había visto ya que Jesús era sensible a la necesidad de otros? A la necesidad de su gente, de los que amaba. ¿No les mostraba a ellos su amor incondicional, estando con ellos, enseñándoles? Aleluya, amén. Porque Él ama las almas. Él ama lo que Dios hacía a través de Él. Y no quiere que nadie se pierda, ¿eh? Sigamos en el versículo 17. Vamos al versículo 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron, Lázaro ya lleva 4 días en la tumba. 4 días de muerto. 4 días. Se supone que ya no hay esperanza, que él no llegó a tiempo. 4 días. Y Marta, vamos al versículo 21, Marta le dice a Jesús, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿no es el Jesús que resucita a los muertos? ¿No es el Jesús que ya ha visto que sana a los enfermos? ¿Que puede hacer lo imposible posible? ¿Y qué dice? En el 21, muchos saben, Señor, pero aún ahora, vamos a observar el 22. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Pero aún ahora, o sea, a mí no me importa que tenga 4 días de muerto. O sea, vamos a ver más adelante que es un poco contradictorio. Pero le dice, pero aún ahora no me importa, Jesús. Yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Marta en este versículo tiene la plena convicción de que absolutamente todo lo que Jesús le pida al Padre se lo dará. ¿Por qué, amados y amadas? Pero aún así, en el 11:26, en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 26, ¿qué le dice? Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Pero en el versículo anterior le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice, ¿lo crees, Marta?
y le responde, sí, Señor. Pero no se queda ahí en sí, Señor. Le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Amados, ¿qué somos nosotros de Dios? Sus hijos, ¿no? Tú eres una hija amada, tú eres un hijo amado. Amén. Sus hijos, por lo cual tienen autoridad y poder. Ahora bien, ¿ejercemos correctamente la autoridad y el poder que Dios nos ha otorgado? Vamos un paso más allá. ¿Creemos en la autoridad y en el poder que Dios nos ha dado como sus hijos e hijas? Porque ¿saben cuál era la clave de Jesús? Que él tenía la plena seguridad y la convicción clara y firme y la fe de que todo lo que le pidiera al Padre, él se lo daría. ¿Por qué? Porque es su hijo. ¿Y qué somos tú y yo, amada iglesia? Aleluya, aleluya, sí, Señor. ¿Qué somos tú y yo? Amén, sí, Señor. Somos hijos. Veamos lo que dice más adelante. Juan, acompáñenme todos. Ahora nos vamos a quedar con la boca abierta. Veamos lo que dice la palabra en Juan 14, del 12 al 14. Si me pueden acompañar. Y esto no necesita explicación porque está muy claro, amados y amadas. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Gloria Es a Dios, cierto. aleluya. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Amén, Lo sí, hice en Señor. exclamación y yo la haré. Aleluya, amén, sí, Señor. Entonces, cualquier cosa que pidan en mi nombre. Ahora, volvamos a Juan 11, 32. Acompáñenme. Entonces, después de esto, estamos en la historia de Lázaro. Después de que Marta le dice todo esto, entonces se encuentra, Marta regresa donde estaba María, que se estaba lamentando, y le dice, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María sale al encuentro rápido. Jesús todavía estaba fuera de la aldea cuando se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consolando a María, escuchen esto, los vieron salir tan deprisa y creyeron que iba junto a la tumba de Lázaro a llorar, así que le siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. Y esta vez no fue Marta, fue María. A veces tenemos a Marta como la quejumbrosa, pero miren lo que pasa con Marta. Marta, María le dice, Señor, lo mismo que le dijo Marta, perdón. Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vámonos al versículo 33. Cuando Jesús la vio llorando y los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿No es interesante que se enojara
pero que se conmoviera a la vez? Amén. ¿Por qué se enojaría? ¿Por qué Jesús se enojó? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Se enojaría al conocer la incredulidad de María? Porque Él lo puede ver todo. Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, lo que creemos, lo que no, lo que somos, lo que no somos. O se enojaría por el lamento que tenían los demás, por las palabras que estaban diciendo. O se enojaría porque no era el tiempo de Lázaro de morir y los planes del enemigo diabólicos de muerte se lo quisieron llevar antes de tiempo. ¿No se lo han preguntado alguna vez? Y vamos a el versículo 38. ¿Por qué les digo que si se enojaría por lo que decían los demás? Porque antes decían, no, él no sanó a un ciego, no podrá haber sanado a su amigo o a Lázaro, no habrá podido impedir que él muriera. Y en el 38, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. O sea, no se enojó solo, sino que seguía enojado. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y vámonos al versículo 39. Corran la piedra a un lado. Segunda orden. No les preguntó si pueden correr la piedra a un lado. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces, Marta protestó. ¿Quién protestó? Marta. ¿Quién se opuso al principio? Los discípulos. Que no dirían. ¿Se acuerdan? Amén. Los discípulos se opusieron primero. Que no fuera Judea. Amén. O sea, ¿por qué se pondrían? ¿Realmente se opusieron a ver el milagro que Jesús iba a hacer a través de Dios? Y luego Marta protesta. ¿Qué pasó? Tiene 4 días en la tumba. Señor, hace 4 días murió. Debe haber un olor espantoso. 4 días. ¿Ustedes creen que a nuestro Jesús, que es amor, que es que ve las necesidades antes que cualquier cosa, le iba a importar el olor asqueroso? No, él iba a lo que iba, ¿no? ¿No es increíble si ellos veían milagros todos los días? Ustedes vean que no es. Ahora, es interesante porque no es la gente que se opone o que protesta. Son sus amigos, Marta y María y sus discípulos. Aquí no está hablando de que hay otra oposición o de que hay otra protesta. Qué interesante que sea gente cercana de él, ¿no? Tu propia familia, amigos. Exacto. ¿No? Vamos a meditar en esto. Cada uno ahí empiece a reflexionar.
¿Y qué le dice? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo responde Jesús en el versículo 40? Agárrense, ¿eh? Es como decir, basta, Marta, ¿qué te pasa? ¿No creías que cualquier cosa que yo le pidiera al Padre, Él me la dará? Y le dice, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. La autoridad, no te dije que si crees, verás la autoridad, el poder, los milagros, el amor, la fidelidad, la salvación de Dios, Amén. la resurrección de Dios, Amén. porque eso significa gloria, amados. ¿No te he dicho que si crees? Ahora, ¿están listos? Porque cerramos con broche de oro. Vamos al 11:41. Que les dio una orden, ¿no? Corran la piedra a un lado. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por bien de toda esta gente que estaba aquí, para que crean que tú me enviaste. ¿Cómo empieza? Gracias. Empezó con acción de gracias, Jesús. ¿Cómo empezamos nosotros, amados? Por haberme oído. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos escucha todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Siempre. Le dice siempre. Siempre. ¿Cuántas veces nos oye Dios, Jesús, el Espíritu Santo? Siempre, amados y amadas. Siempre. ¿Lo proclamó en voz baja o en voz alta? ¿Lo proclamó en voz alta o en voz baja? Alta. Alta. Lo proclamó en voz alta. ¿Para que lo escuchara quién? La gente que estaba a su alrededor. Pero también, ¿saben que yo creo personalmente? Para darle para que lo escuchara para que lo escuchara el mundo físico y sobrenatural. Le dio una orden. Amén. O sea, no lo dijo en voz baja. Para los que no creen, inconversos, los que no ven, o sea, no creen sin ver, crean que Él es el único, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Para que crean que me enviaste. Que tú, oh Dios, que tú me enviaste. Ojo, no solo es hacer milagros, no es, sino hacer salvación a un mundo entero que clama. Entonces, vamos al 11:43 y terminamos. Entonces Jesús gritó, ¡Lázaro! ¡Sal de ahí! No le dice Jesús, Lázaro, levántate y anda. Es interesante, ¿no? Le grita. No le dice Lázaro. Jesús le gritó, Lázaro, sal de ahí. Entonces Lázaro resucitó. ¿Qué hizo Jesús?
le gritaría a su alma, a su espíritu, a su mente. Le dio una orden y le dijo, no es tu hora de morir. Tienes que volver a la vida. Otra orden. Con autoridad y poder. Porque sabía quién lo respaldaba, quién estaba con él y en él. Jesús sabía quién lo respaldaba. Sabía que el poder del Dios Todopoderoso y la autoridad del Dios viviente estaba en él. Ahora, si no eres cristiano y te impactó esta historia de Jesús, te animo a que lo conozcas. No solo su autoridad y poder como ese Dios de milagros, como ese Jesús de milagros que hará milagros en tu vida, sino que quieras encontrarte con ese Jesús y quieras amar al Jesús de los milagros. Ver un Dios de milagros lo podemos ver todos, amados y amadas, pero conocerlo, que Él te cambie, que te transforme, que tengas un encuentro, la verdadera salvación de tu alma. Y si eres cristiano o cristiana, te invito a que meditemos en la autoridad y el poder que tenemos nosotros como hijos e hijas. ¿Lo estoy ejerciendo ante mi imposibilidad? ¿Estás ejerciendo la autoridad y el poder que Dios te ha delegado como hijo ante esa imposibilidad que tienes delante? ¿Hay protesta en tu familia, en los que están cercanos? ¿Cuál es la orden que Jesús te está dando y que por mucho tiempo la has dejado ahí quieta y que sabes que ya no puedes seguir más tiempo así? ¿A qué esperamos? Que nosotros tenemos un Dios tan poderoso. Y ahora les voy a decir por qué les hablé de esta historia. Primero, pues porque me impacta la vida de Jesús. Creo que de la única manera que nosotros, o no de la única, sino una de las tantas formas que Jesús tiene para obrar en nuestro corazón, para cambiarnos de adentro hacia afuera, es conociendo cómo Él caminó en la tierra. Él nos habla de ejemplo, de actitud, de fe, de constancia. Si nosotros queremos ser unos hombres y mujeres de Dios aguerridos, firmes y fuertes, tenemos que conocer y andar como Él anduvo. Y segundo, porque mi esposo va a dar un testimonio que viene mucho de esta palabra, que Dios nos la dio hace dos o 3 semanas, y Dios nos habló y nos dijo, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Y ahí es donde aquí empezó a indagar acerca de por qué le dijo Dios esto a María, ¿no? Entonces, a Marta, perdón. Y bueno, los dejo con él. Sé que les va a bendecir mucho. Y después vuelvo yo. Cerramos con una oración, bueno, con una alabanza que les tengo preparada.
Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¿Qué tal? Bendiciones. Bendecido, Amén. hermano. Dios lo bendiga. Amén, bendiciones. Bueno, solo voy a robar 10 minutos y quiero, pues ya varios saben que pues estamos esperando un bebé, ¿no? Que tenemos 5 meses y medio de gestación y que el bebé más o menos va a asomar como hacia marzo. Entonces, hemos experimentado cosas que antes no habíamos experimentado. Hemos visto a Dios de una manera diferente a como la hemos experimentado hasta ahora. Yo creo que hay varias cosas y decisiones que te cambian en la vida. La primera de ellas obviamente es conocer a Jesús y seguirle. La segunda mano de Dios, pues qué mejor. La princesa acaba de tocar un tema que para mí pues es un desafío para nosotros de conocer testimonios y de mucha gente que habla del poder de Jesús, pero cuando nos toca experimentarlos a nosotros empezamos a dudar. Entonces, justamente eso pasó hace ya semana y media. Nosotros teníamos la ecografía de los 20 días, 20 semanas. 20 semanas, perdón, y pues estábamos muy contentos porque por primera vez, por ejemplo, yo por primera vez había visto las facciones de mi hijo, había visto sus manos, sus pies. Fue un momento muy bonito para mí, muy emotivo, pero llegó un momento donde esta ecografía se centraba en el desarrollo de los órganos del bebé y checaban pues prácticamente que todo estuviera bien. Entonces revisaban a profundidad su cerebro, sus pulmones, su estómago, su corazón, sus genitales. Sabe que están hablando de... Le gusta la cámara. Sí. Bueno, y hasta que llegó un momento donde revisaron sus riñones. Revisaron su riñón izquierdo y todo estaba perfecto, pero en su riñón derecho tenía tres formaciones quísticas, tres quistes, em, que en primera medida la ginecobstetra que estaba dirigiendo la ecografía no le alarmó, pero sí decía que teníamos que tenerlos identificados y que teníamos que tener control sobre estos quistes, porque podría significar o señalar otro tipo de patologías o inconvenientes en el embarazo. Ese mismo día teníamos que dirigirnos a la ginecóloga que está atendiendo todo el proceso del parto de nuestro hijo y de la princesa. Y ella nos alarmó muchísimo. Dijo que eso era gravísimo, que teníamos que hacernos un examen que era de tipo intrusivo, que hacen como una punzación en el líquido amniótico de la panza de la princesa y le sacan una muestra para analizarla, pero ese examen tiene un 4% de generar un aborto, de peligro de aborto. Entonces nosotros no lo quisimos hacer. La otra opción era generar un examen no intrusivo de sangre, pero ese examen es muy costoso, ronda más o menos los 500, 600 euros en aquí. Y pues si teníamos 600 euros quisiéramos invertirlo en otra cosa que no fuera un examen, porque esta ginecóloga mencionó cosas como patologías de tipo sanguíneo o problemas cardíacos, o incluso mencionó labio leporino, mencionó síndrome de Down. Entonces esas cosas para unos papás primerizos pues es bastante chocante y bastante fuerte. Yo siempre me mantuve firme y tranquilo hasta que vi el rostro de la princesa y me sentí preocupado. Y debo confesarles que en esta casa dudamos y llegamos a tener miedo y temor. Amén. Y fue muy duro para nosotros porque nosotros dijimos, pero ¿por qué Dios permitiría
que el bebé tenga complicaciones o que nazca con complicaciones, porque no sé si ustedes saben, pero en España se puede interrumpir el aborto si el bebé tiene complicaciones genéticas. Entonces nosotros decimos, no creemos que en la voluntad de Dios esté el que él tenga problemas genéticos o que no sea una persona que pueda desarrollarse normalmente en su vida y que tenga que estar visitando hospitales, terapias o cosas así. Nosotros no creíamos que esa era la voluntad de Dios. Y cuando nos dijeron esto nos chocó mucho. Es por eso que programaron una siguiente ecografía a los 10 días para ver cómo evolucionaban esos quistes. Ese examen se llevó a cabo un viernes, el sábado estuvimos preocupados y el domingo en la noche decidimos orar. Yo hasta el momento no había, el sábado en la noche decidimos orar y yo no había sentido ninguna expresión de mi hijo, ni movimientos ni patadas. Jelly sí que lo había sentido, pero yo no. Entonces empezamos a orar y fue un momento muy bonito donde digamos que el Espíritu Santo empezó a revelarnos cosas, a recordarnos promesas, nos volvió a tomar como en sus brazos y nos sentimos otra vez protegidos y empezamos a declarar bendición sobre nuestro hijo, sanidad sobre nuestro hijo, que ninguna malformación la íbamos a aceptar, que ninguna complicación genética la íbamos a aceptar. Y fue como si él reconociera las declaraciones, las recibiera y empezó a moverse y agitarse muchísimo porque se movió muy fuerte. Y fue la primera vez cuando yo lo sentí, cuando estábamos imponiéndole manos sobre él y pues declarando sobre él todas las palabras que nosotros como padres queríamos transferirle a él. Y fue muy bonito porque fue en ese momento nosotros supimos que Dios estaba obrando en él. No sé si recuerdan ese hecho donde María va a visitar a Ana, sí, y ella tiene en su vientre a Juan el Bautista, y a Elizabeth, perdón, a Elizabeth, y tiene en su vientre a Juan el Bautista. Y cuando él entra como en la presencia de Jesús, aunque Jesús era un embrión en ese momento, Aleluya, gloria a Dios. Juan el Bautista siente y reacciona al contacto con Jesús. Y justamente eso fue lo que nosotros sentimos, que la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo él estaba identificando qué presencia estaba sintiendo. Entonces nos agarramos a esa promesa y dijimos, no vamos a tener temor, vamos a creer. Y a los 10 días ocurrió la siguiente ecografía a detalle. Y lo que varios ginecólogos nos decían es que puede que estos quistes se mantengan, puede que crezcan más, puede que incluso modifiquen el tamaño del mismo riñón, o puede que estén de alguna manera, pero era muy improbable que desaparecieran del todo. Pues a los 10 días Dios nos demostró, el Espíritu Santo nos demostró y Jesús nos demostró que su obra es tangible, que su obra es visible y desapareció toda formación quística del riñón de nuestro hijo. Amén, gloria a Dios. Del todo. No hay un rastro de nada. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Yo creo que justamente él lo hizo el mismo día, yo creo que él hizo el mismo día el milagro y el domingo lo confirmó. Pero sí que había como ese proceso de fe, ese mismo proceso de fe que tuvo Marta, que tuvo María, ese mismo proceso de fe que tuvieron los discípulos, como que permitió ese tiempo para que nosotros confirmáramos. Y nos llevó a una parte de la Biblia en los Salmos donde para mí es impresionante, o sea, para mí es impresionante ir a una ecografía con la princesa y ver a mi hijo, porque realmente la tecnología que hay hoy en día es bastante. O sea, es decir, que ya podemos a esta altura verle los labios, la nariz, las orejitas, los dedos. Se le falta tocarlo porque se ve todo perfecto. Y me impresiona mucho porque en el Salmo 139 Dios le revela a David una ecografía. Eso es lo que yo entiendo. Porque David dice que su embrión lo han visto sus ojos y que en el vientre, en la oscuridad del vientre de su madre, él lo estaba entretejiendo, lo estaba formando.
Pero hay un versículo al cual nosotros nos agarramos, nos aferramos, y vemos que es esa parte de la ecografía que Dios le reveló a David, que está en el versículo 13 y 14. El 13 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, yo lo sé muy bien. Y ahí es donde nosotros entendimos que en el proceso de Dios de creación de una persona también hay una obra de milagro, también hay una obra no solo de la propia creación, sino también de revelación, de mostrar fe, de mostrar un proceso, porque David es muy específico cuando dice que todas las finas partes de mi cuerpo las entretejiste en el vientre de mi madre. Él habla, yo creo que Dios le mostró, porque cuando habla de entretejer es justamente lo que hacen los órganos porque se van formando progresivamente, y lo que al principio era una manchita, un puntito, el día de mañana es un riñón. Entonces vemos cómo David tiene esa revelación de la gestación, de cómo el embrión siempre Dios es testigo del crecimiento, y que todo lo que él hace es maravillosamente complejo y lo hace bien. Dice que tu fino trabajo es maravilloso. Y nosotros nos hemos admirado mucho porque Dios ha sido muy delicado en los detalles en este embarazo, y nos ha llevado en un proceso de conocerlo más, de conocerlo más. La parte paternal de Dios empezamos a sentirla con algo tan pequeñito que está ahí dentro. Entonces eso era lo que quería compartirles. Yo creo que viene muy de la mano. Yo creo que la princesa Dios le regaló una revelación muy bonita, porque así como a nosotros nos ocurre en un embarazo, nos puede ocurrir al enfrentarnos a un despido de trabajo, a una enfermedad, a una situación familiar complicada, que muchos hemos escuchado de las obras de Dios y creemos en las obras de Dios, pero cuando nos toca nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne o nuestra propia integridad o espiritualidad, ahí es donde quizás empezamos a dudar. Y quizás esos son los momentos donde Dios se entristezca o se enfade con nosotros, Jesús, porque al ver que tantas cosas se pueden hacer y que el que cree realmente ve la gloria de Dios, es la manera como le dices tú a Jesús: bueno, yo creo que tú lo puedes hacer, pero dudo en este caso en especial. Entonces, eso era lo que les quería decir, y espero haya sido bendición. Y ahora se quedan con la princesa otra vez. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén. Una bellísima Gloria. experiencia. Ahí vemos la Una gloria de Dios. bellísima experiencia. Amén. Aleluya. Toda esta cosa es para ver la gloria del Señor. Amén. Amén. Testimonio vivo. Amén. Sí, Tenga bien. confianza que Dios está ahí con él. Amén. Sí, a mi esposo Dios le reveló esta parte, y bueno, como cada uno es diferente, ¿verdad, hermanos? Y todos somos distintos. Pues a mi esposo el sábado en la noche, él ya se quedó tranquilo, y dijo, él va a estar bien. Bueno, no lo vi dudar ni titubear, pero yo creo que Dios conocía pues ya mi corazoncito chiquito de mamá. Y digo, pues yo sé cómo te hablo a ti, ¿no? Entonces el domingo en mi iglesia, en la hora de adoración y alabanza, hubo un mover muy lindo del Espíritu Santo, y yo cerré mis ojos y le dije: Señor, yo te entrego el regalo que me has dado, ¿no? Yo te entrego voy a empezar a llorar. Son las hormonas también. Yo te entrego a ese regalo que me diste, porque primero es tuyo. Lo consagro a ti como lo consagré desde el primer día, y fue tan especial porque vi una visión donde veía una mano gigante quitándole los 3 quistes del riñón. Y Dios me dio esta palabra, a mí me dio el versículo 16,
del Salmo 139, en la versión que no la conocía, pero que como Dios conoce cómo nos habla, es BLP o BDP, y dice, porque todo fue formado a su tiempo, sin faltar una de ellas. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios me dice eso, o cuando yo siento en mi corazón que Dios me habla así, que me da esta visión, no dudé ni un segundo que Dios ya había hecho el milagro, que Jesús ya había hecho el milagro, que el Espíritu Santo estaba orando. Gloria a Me Dios. invadió una paz, no lo puedo explicar. Y el lunes llegué a esa ecografía segura y dije, bueno, Señor, aquí vamos a ver tu autoridad y tu poder. Y yo creo que David viene con un propósito muy especial, porque el domingo me caí de las escaleras y me caí hacia adelante, ¿no? Y fue muy fuerte porque empecé o sea, quedé impactada porque yo lo vi antes de que me cayera. Entonces como que Dios me está dando como este tipo de, ¿sabes? Como de visiones y no lo supe cómo interpretar. Y yo lo primero que pensé fue la panza, ¿no? Entonces, de verdad Dios me guardó, no sé cómo hice para guardar la pancita, y el lunes tenía la ecografía, entonces fue una tranquilidad también porque dije, bueno, los riñones, luego le hago una montaña rusa al niño y bueno, y ahora voy a ver cómo está, y cuando lo sentí, que me dijeron que todo estaba bien, dije, gloria a Dios, Dios guarda hasta los de los huesos que uno no se quiebra. Amén. Entonces, esa es Amén. la palabra de hoy. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro testimonio está fresquito. Es una palabra que Amén. Dios me dio hace poquito. Gracias por Y compartir con nosotros. así que, Amén. pues ahora, pues si me permiten, voy a cerrar con una oración o canto primero, o doy la alabanza. Cante primero. Canto primero, vale. Cante y cerramos con la oración. Gracias por compartir esa intimidad de ustedes con nosotros. Gracias. De nada, con mucho gusto. Bueno, es una alabanza muy antigua, pero a mí me mueve mucho el corazón. La voy a cantar a capela, como todas se las he cantado. Y bueno, si pueden cerrar sus ojos, y ahí donde estás, en tu casa, que tú nos estás viendo, si conoces de este Dios viviente, te lo acabo de presentar. Y si no lo conoces, te invito a que lo conozcas y que con esta oración puedas sentir tan solo el toque de su amor. Así que cerremos nuestros ojos y adoremos todos juntos. Si se la saben, adoren junto conmigo. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que transformada yo seré. Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré, mi milagro
recibiré. Y yo sé que transformada yo seré. Y yo sé que transformada yo seré. Bendito Padre Celestial, yo sé que tú estás en cada hogar, Señor. Yo sé que tú estás con cada uno de los que me ha escuchado, que nos ha escuchado, Señor. Atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Yo sé que en tu palabra hay poder y autoridad, Señor. Y Padre, por la fe, Señor, por la convicción, Señor, por la certeza que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, y en nuestras vidas, Señor. Yo creo, Señor, que Señor, de tu Espíritu Gracias, Santo, Señor. que Gracias, resucitó Padre. a Jesús de los muertos, Sí, es el Señor. mismo que Entiendo vive y tu reina, voluntad. Señor, y que hoy Aleluya. tiene poder y Gracias. autoridad para sanar, para liberar, para quebrantar, para romper, Señor, las maquinaciones, Señor, del enemigo, Señor, y todo plan, Señor, que se levante en contra, Señor, de tus propósitos. Ahora en el nombre de Jesús yo oro y clamo, Señor, por cada mujer, por cada niño, por cada anciano, por cada ministro, autoridad, Señor, pastor, Señor, que tú, Señor, has permitido que escuche este mensaje, Señor, o aún, Señor, por aquellos, Señor, que es la primera vez que escuchan del Dios vivo y verdadero y que es fuerte y grande y poderoso, Señor. Creemos, Señor, que tú puedes hacer un milagro, Señor, en cualquiera de las áreas, Señor, de la vida, Señor, de cada uno, Señor. Yo te pido, Señor, que conforme a la necesidad que ellos tienen, Señor, tú le des, Señor, conforme a su fe, Señor, como ellos han creído, Señor, que así sea, Señor, porque cualquier cosa, Señor, que te pidamos, tú dices en tu palabra, cualquier cosa que te pidamos en tu nombre, Jesús, será hecho, Señor. Así que hoy yo oro, Señor, para que si hay riñones, Señor, que no están sanos, sean sanados en el nombre de Jesús. Si hay columnas vertebrales, Señor, que están, Señor, atrofiadas, sean sanadas ahora. Si hay rodillas, Señor, que sean postrados, Señor, que no están funcionando correctamente, Señor, tú las pones en orden, Señor, en tu orden y en tu creación, Señor, conforme a tú los hiciste y creaste desde el vientre de su madre, en el nombre poderoso de Jesús. Oro y clamo, Señor, y declaro sanidad, Señor, para todos aquellos que están hoy, Señor, con un dolor en el corazón o en la mente o en las emociones o en los sentimientos, Señor Jesús, que se preguntan muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió? Si hice todo de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, y no salió bien. Yo te pido que hables ahora a su corazón y a su espíritu en el nombre de Jesús, Señor, y le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda la mente y el corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, venga tu poder y tu autoridad sobre él o sobre ella, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo clamo, Señor, por todo aquel, Señor, que es la primera vez que escucha tu palabra. Tú dices en tu palabra que si confesamos, Señor, que tú eres Jesús, el que nos salvó, el que resucitó al tercer día, el que perdona nuestros pecados, Señor, tendremos salvación y vida eterna en ti, Señor. Yo te pido que le des esa valentía, Señor, a los que hoy están, Señor, hambrientos de tu palabra, hambrientos de conocerte, de tener una relación íntima contigo, porque la religión no cambia, Señor. Lo que cambia es una relación continua contigo, escuchar tu voz, Señor, tener esa intimidad constante, Señor, y tener, Señor, tu palabra grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Yo te pido que ahora, Señor Jesús, con tu fuego y con tu poder, Espíritu Santo de Dios, tomes la autoridad, Señor, de cada vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo bendigo, Señor, y declaro bendición, Señor,
a todos aquellos, Señor, que hoy están conectados, Señor Jesús, conforme a cada petición que ellos te han hecho en lo íntimo, Señor, se ha hecho conforme tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es agradable, perfecta y buena, Señor. Yo te doy gracias, Señor, te pido que les des, Señor, y aún les sobreabunde, Señor, no solo espiritualmente, Señor, sino también, Señor, en la economía, en las finanzas, Señor, que tú guardes de tus hijos e hijas. Tú dices que si alimentas las aves del cielo, Señor, cuánto más, Señor, no nos cuidarás a nosotros, Señor. Yo te pido que los guardes, Señor, que sientan tu abrigo, tu cobijo, tu protección, Señor, tu fuerza, Señor. Yo te pido que todo aquel que esté débil, Señor, que ha menguado, Señor, que se siente cansado, Señor. Yo siento, Señor, que hay alguien que se siente cansado, Señor, que sus fuerzas no dan más, Señor, que dice no puedo más y un día más y no. Señor, yo te pido que renueve sus fuerzas como las del búfalo. Tú dices en tu palabra, que en tu palabra, Señor, que correrán y no se cansarán, que volarán como las águilas, Señor. Y yo declaro esta palabra, Señor, para este varón o para esta mujer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que le renueves, que venga, Señor, tu presencia y que toda carga pesada sea quitada en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que venga tu presencia a inundarlo o a inundarla, Señor, de una paz, Señor, que aclare, Señor, su propósito de vida. ¿A dónde iremos si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida y de bendición, de vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Y tu fidelidad es para siempre sobre nosotros, Señor. Porque alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Escucha, no dará tu pie resbaladero, ni se ha dormido el que te guarda. He aquí no se duerme el que guarda del Ministerio Cristiano Internacional, de que guarda tu vida, del que guarda a ti, amado y amada, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias. Amén.